como ya vieron, es el tema de antiepilépticos. Y no quité el nombre de Dr. Góngora, la verdad, hice muy pocas modificaciones. Se dan cuenta en el libro de Pharma, pues básicamente están mecanismos de acción y en algunas interacciones, relaciones farmacológicas, relaciones adversas, muy poco. En la presentación habla de lo mismo y le agrega un poquito más de reacciones adversas y una clasificación que está relacionada con el mecanismo de acción. A la hora de revisar el tema, se dan cuenta en la guía, están mencionados varios fármacos. Si ustedes ven vamos a ver la presentación, incluyen casi todos. Le agregué 2 que menciona el libro y que están en la guía. Pero ahorita que vamos a ver todos los medicamentos y todas las reacciones, siento yo que si bien flashcard es de lo recientemente que conocí sobre estudio, que podría ser de ayuda, no niego que podría ser ayuda. Para este caso en el que los fármacos están por grupos, yo sugiero que hagan cuadros. Yo los cuadros los aprendí cuando en tercer año veíamos infectología. Por ejemplo, enfermedades exantemáticas. Te ponen sarampión, rubiola, varicela, viruela. Bueno, viruela era sitio, pero te ponían viruela, exantema súbito, ¿no? Que si el virus es DNA, RNA, que si las lesiones empiezan tantos días o terminan tantos días, el periodo de contagiosidad, cuándo es, antes o después, y los cuadros clínicos. En las enfermedades hay unos datos que llaman datos patognomónicos, ¿no? Si tiene ese dato es igual al diagnóstico, ¿no? Y así hay muchas cosas, y todas te decían más o menos lo mismo, muy, muy parecidas. Entonces, pues leer todas las enfermedades, así como que a mí me da dificultad. Y si hacía yo el cuadro, en un cuadro o tamaño carta, pongo todas las enfermedades, virus, RNA, DNA, y te das cuenta quiénes son DNA y quiénes son RNA en grupo, ¿no? Quiénes son cuadros clínicos, cuándo empiezan, quién tarda más, quién tarda menos. Entonces ya bien un cuadro comparado a todas las enfermedades temáticas, era más fácil para mí recordar, porque te acuerdas del cuadrito, mira, el único que tenía tal cosa era ¿no? Porque de repente hay datos así como característicos de las enfermedades que hacen particularidad, que cuando tiene eso, como decía el dato patognomónico, pues lo relacionan más fácilmente. Entonces, a la hora de repasar, en el cuadrito, según yo, tenía los datos que eran comunes para las enfermedades y los que eran diferentes. Y para mí era mucho más fácil recordar. Entonces, lo mismo recuerdo, pienso ahorita cuando veo estos fármacos antiepilépticos y están agrupados porque van a interactuar sobre canales iónicos principalmente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Entonces, el hecho de que cuando me decía tengan agrupado cuáles son en ese grupo, ya de alguna manera en mi mente creo que sirve para ir agrupando y ir definiendo los conceptos para que sean más fácil. Porque si lo vemos uno y repetimos y el otro, y ahorita van a ver cómo está toda la presentación, pues si al final te quedas como que, ¿de qué fue el tema? De epilépticos, y pues me acuerdo que bloquean canales de sodio, pero no me acuerdo quién, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, a la hora de hacer el cuadrito, es más fácil ya, en un cuadrito ves todos a la vez y es mucho más fácil recordarse y fijarse de las semejanzas y de las diferencias, ¿sí? Entonces, si bien un cuadro les puede llevar tiempo, ¿no? Hacerlo y les va a ayudar, después les va a ayudar en cuanto a tiempo para repasar, podrían igual hacerlo entre amigos, ¿no? Cada quien hace uno o dos y se van compartiendo los cuadros. Y ahorita que hay computadora y hay Excel, mucho más fácil hacer cuadros, ¿no? Y ampliar las columnas y poner lo que uno quiera. No te tiene que limitar a un tamaño carta, sino físico, no importa si es electrónico, pues no importa, pero al menos en un cuadro. Y para no poner un cuadro de todos los antiepilépticos, pues ponerlos por mecanismo de acción, pues sería una manera de hacer cuadros menos complicados que son más fáciles de estudiar. Creo que ahorita que veamos la clase, veamos la cantidad de información de esto, tal vez quede un poquito más claro lo que les quiero decir, y obviamente igual pues, es una sugerencia y ustedes vayan haciendo poco a poco porque pues, van a venir más medicamentos y siempre que hay como un grupo de fármacos pues se presta a hacer esto, ¿no? Si hay un área que no hay pocos fármacos, pues entonces se puede poner, no sé, por ejemplo, fármacos para la anemia, ¿no? Entonces, vitamina B12, ácido fólico, hierro, pues sea más fácil un cuadro y que sea todo el tema. Pero este tema, pues son bastantes y podemos clasificarlo
pues en base al mecanismo de acción, que ya vimos que es un punto importante. Si se dan cuenta, el libro, si bien no todo se habla de interacciones, no todo habla de reacciones, sí lo que es común es mecanismo de acción, cómo actúa, ¿no? Porque es común las bases de la farmacología para luego ver terapéutica. Entonces, empezamos hablando de antiepilépticos. Hay una parte que para distinguir entre epilepsia y convulsiones, ¿no? Entonces, ¿qué son epilepsias? ¿No? Pues son un grupo de enfermedades cerebrales crónicas caracterizadas por episodios de excitabilidad neuronal. El hecho de que diga que es un grupo de enfermedades es que no es, epilepsia no es una enfermedad, sino que hay varios tipos, varias situaciones de entidades clínicas, que el hecho de que sea una crisis, presente una crisis convulsiva de repetición, por ejemplo, más de dos, ¿verdad? Entonces ya es considerado una epilepsia y van a tener después como que ese es el nombre común y luego el apellido pues puede ir cambiando. Y muchas veces dependiendo de ese apellido, esa clasificación, pues el manejo vaya a ser diferente. Pero entonces, en general, es grupo de enfermedades donde va a haber un problema de excitabilidad neuronal. Tal vez lo más fácil de hacer referencia cuando hablamos de excitabilidad neuronal y cuando hablamos de, se piensa en una epilepsia, lo primero que viene a la mente es una actividad eléctrica normal en un área de corteza motora, ¿no? Como que es muy evidente cuando la persona tiene una convulsión y tiene movimientos anormales, ¿no? Entonces, yo nada más mencionando la actividad eléctrica que es desbordada de las neuronas, que debe haber una inhibición, un control, pero que si se pierde ese control, ya sea porque aumenta la estabilidad o porque disminuye la acción inhibidora, pues va a haber una descarga. Y el cuadro clínico va a depender de la zona de corteza que esté desencadenando esa actividad. Si es una parte de la corteza motora que coordina el movimiento de la mano, pues esa neurona se está desprogresando, pero va a haber movimientos anormales en la mano, derecha o izquierda, dependiendo del área. Si esa zona se localiza nada más allá, pues será esa parte del cerebro. Pero lo que pasa frecuentemente es que puede esa zona estimular a zonas adyacentes y entonces estimular otros motoneuronas que van a inhibir otros músculos y se va a presentar ya una convulsión generalizada, ¿no? Dice, 1% de la población padece de epilepsia. Dice, segundo trastorno neurológico más frecuente. O sea que de una manera, 1% se oye poco, pero si piensas en la población mundial, pues son muchas personas, ¿no? Y hay clasificaciones, ¿no? Esta clasificación, hay varios tipos de clasificaciones. Aquí le mencionan como que están muy orientadas, esta clasificación en particular, es decir, la veo, está muy orientada hacia convulsiones relacionadas con el movimiento, con la contracción músculo esquelético, ¿no? Dice, pueden ser parciales o generalizadas. Y las parciales pueden ser simples o complejas. La diferencia entre simple y compleja es el pérdida de conciencia. Si la persona tiene movimientos anormales en una mano y está consciente, pues es una parcial simple. Pero si es una parcial compleja, si es parcial, pero además pierde el estado de conciencia, si la persona no recuerda, no está consciente de qué está pasando en ese momento, y después reacciona y despierta y pregunta, no sabe qué pasó, perder el estado de conciencia es una compleja. Aquí parciales que pueden posteriormente, como decía, evolucionar a generalizarse, pueden ser generalizadas simples o pueden ser complejas cuando pierden el estado de conciencia, ¿no? Las generalizadas de entrada, aquí se refiere a la actividad muscular. Las tónicas, bueno, las tónicas es cuando es una convulsión, no hay un aumento del tono, la contracción quedan duras las manos, de las extremidades. Si es en los músculos del cuello, queda rígido el cuello, rígido la espalda, se pueden arquear, es tónico, ¿no? Si es una tónico clónica, por ejemplo, las clónicas, vamos a decir, para las clónicas son movimientos de flexión, como sacudidas, y las mioclónicas son movimientos más repetitivos y con mayor frecuencia en cuanto a los movimientos. Por eso las tónico-clónicas son cuando el paciente tiene primero la parte esa tónica de aumento de la tensión y luego vienen los movimientos clónicos, ¿no? Y estas convulsiones atónicas se está refiriendo al hecho de unas crisis sin movimiento, ¿no? Como las crisis de ausencia. Y allí estamos hablando cuando hablamos de crisis de ausencia, ¿se acuerdan? Se había comentado en la clase anterior, es la persona que queda quieta, como si hubiesen quitado el switch a un robotito y dejara de estar conectado, ¿no? Dicen mirada indistinta, indiferente, como viendo al vacío, pueden tener tics. Y está interesante esa convulsión, porque en la fisiopatología se menciona que es una actividad anormal del tálamo o de la región tálamo cortical.
Si ustedes recuerdan, todas las vías aferentes, a excepción del olfato, pasan por el tálamo. Y obviamente la parte motora, también hay una inervación hacia el tálamo. Entonces, cuando hay una actividad normal de esa zona, la persona enseguida se desconecta. O sea, ya el tálamo ya no está recibiendo información de nada, por eso pierde esa conciencia. Pero la persona se puede quedar parada o sentada en ese momento sin caerse necesariamente como una crisis convulsiva tórico-clónica, ¿no? Sino que se queda parado, se detiene, si está sentado y se queda sentado mirando al infinito, ¿no? O les digo, con algunos tics, y después reacciona, ¿no? Entonces, no tuvo ni un movimiento así, convulsiones como tal, se quedó quieto, por decir, pero perdió conocimiento, o sea, es una compleja. De hecho, le mencionaban antes enfermedad del pequeño mal, aunque decían que de pequeño no tenía nada, que realmente es un problema serio, pero es una actividad diferente. Entonces, como está participando otra vez del cerebro, pues se dice que es diferente a las convulsiones características. Puede haber convulsiones de otro tipo, ¿no? Cuando se activa otra parte del sistema, por ejemplo, la parte sensitiva, la corteza sensitiva, y creo que esas son las más difíciles de hacer diagnóstico, de pensar en ellas, ¿no? Porque como que estas son las más evidentes para cualquier persona que vea a una persona convulsionar, y al hospital pues le van a llegar pacientes así, pero hay otras crisis convulsivas en las cuales se afecta el sistema sensitivo. La persona puede simplemente referir olores extraños o sabor diferente, ¿no? Algo raro en su boca, no sé qué siento, y la persona sigue hablando, ¿no? Y no puede decir, no, pues tienes problemas del gusto, algo te hizo mal, pero es una descarga normal de la corteza sensitiva. Inclusive hay convulsiones autonómicas que le llaman, en lo cual la persona puede sentirse un cuadro de desorientación, que no sabe exactamente qué está pasando, o está confusa. Las crisis estas, de ansiedad que habíamos visto en cuanto a ansiolíticos, una persona presenta una crisis de ansiedad, pues si hay activación anormal del sistema límbico, la persona puede presentar una crisis de ansiedad inquietante, taquicardia, se siente desesperada, ya no puede respirar, se siente nerviosa. Y no es una convulsión como las, así estamos pensando en movimientos musculares anormales, pero es una actividad eléctrica y es una epilepsia, pero son más difíciles de diagnosticar. Entonces, por eso van a ver que algunas personas que tienen cuadros de ansiedad, algunos van a pedir un electroencefalograma porque probablemente su cuadro de ansiedad sea originado por una descarga normal y requiere un manejo para eso. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, los espasmos infantiles son muy parecidos a las convulsiones clónicas, ¿no? Hay como que flexiones de la cabeza y del cuello, ¿no? Hay enfermedades que tienen un signo que al doblarse el cuello y el abdomen del tronco, le llaman como saludo maometano, ¿no? Como ¿cómo se llaman? Los musulmanes, ¿no? Con un saludo así maometano, de Mahoma más o menos, como saludando así de esta manera, ¿no? Pero son flexiones y son característicos en convulsiones en niños, ¿no? Entonces no son los tónicos clónicos que son los que más van a ver, ¿no? Entonces, nada más aquí, después ustedes van a ver epilepsia, van a ver las crisis convulsivas, pero nada más aquí va a enfatizar que no solamente son movimientos anormales, ¿no? Aquí hay un video, si se dan cuenta, aquí es una convulsión más clónica, mioclónica, ¿no? Descargas así repetidas, ¿no? Si la persona, digo, muchas veces empieza con algo tónico, que se quedan rígidos los pacientes, se empiezan a desviar la cara, sus brazos quedan rígidos, y después vienen esas convulsiones, después cuando dice que es una convulsión tónico-clónica. En ese, por ejemplo, video en el que está allá, se les puso un video sobre qué hacer en caso de presentar crisis convulsivas, porque es muy frecuente. Sé que ahorita no están saliendo, pero cuando salgan, regresemos a la normalidad y salen con sus batas y estén andando por la calle, no es raro que caminando en algún lugar una persona en la calle pueda presentar una crisis convulsiva. Entonces cuando ven que tiene su bata de médico, casi es así como que te voltean a ver qué vas a hacer, ¿no? Entonces por eso puse el video, porque digamos, cuando yo era estudiante, me acuerdo que sí, el concepto que se tenía, inclusive yo lo veía en el hospital, era sujetar al paciente, ver que no se mueva, como que controlarlo, y algo súper peligroso que era ponerle algo entre los dientes. Tal vez si a ustedes les parece así como que lo dicen en el video, pero pues, obviamente no voy a abrirle la boca a un paciente que está convulsionando, pero lo dicen porque antes como que esa es la idea, ¿no? Agarramos una batelenguas y tratar de forzarlo para que abra la boca, supuestamente como medida de protección para que no se lastime la lengua. Pero si la persona ya está con espasmo en el músculo de tríceps, tiene cerrado los dientes,
pues quiere decir que, y no ven sangre en la boca, quiere decir que no mordió la lengua, no está mordida la lengua. Entonces, por lo tanto, pues no la abran, porque si la abre, pues de repente saca la lengua y la muerde, ¿no? Y si la mordió, ya no hay nada que hacer. Si ya está mordida, ya no hay nada que hacer, y si ustedes lo forzan, pueden inclusive o morderse más la lengua del paciente o morderlos de ustedes. Entonces, por eso el video enfatiza de que tranquilo, vigilar una posición, no tienes por qué detenerlo y forzarlo que no se mueva. Eso, él se va a seguir moviendo, aunque ustedes lo detengan. ¿De acuerdo? Y vigilar la lengua y ponerlo después en una posición, ya que como después entra en un periodo posictal que le llaman, la persona puede tener relajación de los esfínteres, pierde estar de conciencia, se siente cansado y puede quedar así como dormido. Entonces, por eso es posición de recuperación, como se menciona en el video, mientras vamos a un hospital, se le lleva, ¿no? Entonces, por eso es muy importante este video, porque creo yo que lo van a ver antes de que termine la carrera de medicina, van a estar en una situación así, y pues de repente uno dice, ¿y qué hago si no sé qué hacer? O no me acuerdo cuál es la dosis de las benzodiazepinas. Tranquilos, no necesitan saber eso, solamente saber qué es lo que no deben de hacer y qué es lo que deben de hacer, y mientras, pues recibe atención y se lleva, no pasa nada, ¿no? Como menciona, no se va a morir el paciente por esa convulsión. Sí, es cierto, si son repetidas las convulsiones, producen daño, ¿no? Pero eso en la calle, ustedes pues no pueden hacer más que eso, llamar al servicio médico y vigilar al paciente, que no se lastime más que nada, porque el movimiento ese ven que puede, pues golpearse, ¿no? Depende de dónde esté, ¿no? Ok, si el paciente llega al hospital y si está convulsionante como este paciente, ¿cómo lo manejan? Con lorazepam. ¿Perdón? Lorazepam. Clonazepam. Puede ser clonazepam. Lorazepam. Lorazepam. Ah, ok. Acción intermedia, larga, corta. De vida media. Esa creo que era de vida media, sí. Y también intermedia, ¿no? El diazepam estaba entre los prolongados, ¿no? Pero puede ser lorazepam, diazepam. Y el midazolam dicen de corta acción, ¿no? Ok. Mecanismo de acción del lorazepam. Como las benzodiazepinas, ¿no? Todo lo que es aumentando la frecuencia de apertura de los canales de cloro. Ah, exactamente. Los canales de cloro, que saben, en este caso serían los receptores GABA A o B. Ah, Ándale, de acuerdo. Entonces, porque son receptores ionotrópicos, entonces se une a receptores, a los canales iónicos de cloro, que son los receptores GABA, y se une al sitio del GABA o un sitio diferente. a un sitio diferente. A un sitio diferente. Entonces, supuestamente modulan la respuesta y aumentan la frecuencia de apertura de los canales, entra más cloro, se hiperpolariza y pues detiene la crisis convulsiva, ¿no? Entonces, si sucede por primera vez este movimiento, pues ¿qué son las convulsiones? Dice, contracciones intensas e involuntarias. Esto es una crisis convulsiva. No es igual a epilepsia, ¿sí? Después, ven en el video se menciona, ¿no? Que hay diferentes causas de crisis convulsivas o de epilepsia si se repite, y dependiendo de la edad, pues va a ser la causa más frecuente, ¿no? Si un niño que tiene fiebre convulsiona, pues puede convulsionar por una neuroinfección, por supuesto, pero muchos niños van a convulsionar con fiebre, ¿sí? Si estamos pensando en una persona de más de 50 años y convulsiona, o sea, tenía 50 años sin ningún problema neurológico y de repente convulsiona, oye, no será un problema de accidente vascular cerebral, tiene alguna irritación, está produciendo eso, ¿no? Si es intermedio, no será un tumor, ¿de acuerdo? Entonces, pues, ya después verán, dependiendo de la edad, pues las causas más frecuentes de convulsiones. Si la convulsión es repetida, entonces ya se puede hablar de epilepsia, ¿no? Ok. Bueno, esos son videos que la liga no está, pero bueno, esta es como que el mejor estudio para ver esa actividad, no solamente es el electroencefalograma, sino hacer un video y ver el electro. Entonces, cada una de esas líneas es un electrodo que está, por lo que da una mitad del cerebro de la parte derecha y la parte izquierda, y el número de canales pues variable, ¿no? Entonces, en esa parte, no, aquí no se ve en el video, pero en esa foto, pero así se hacen estudios para ver las alteraciones, porque algunas veces la persona pues sí padece crisis convulsiva o se está sospechando que tiene una crisis convulsiva o algo, pero bueno, o sea, no se ha constatado, ¿no? Entonces, se requieren estudios, pues ese es el mejor de forma, ¿no? Hacerle un video y hacer el trazo.
Y alguna vez, aunque ya se sepa que tiene, sí, evidentemente presión de crisis convulsiva, pues se le hace el estudio para ver dónde está el sitio, el foco, y estos pacientes reciben manejo al menos durante 2 años. Entonces, muchas veces, obviamente, después se requieren un control, a los 2 años le pueden tomar otro electro, tienen el antes y el después, y ven si ya se corrigió la actividad eléctrica normal. Y también para futuras, el seguimiento ya sin medicamentos, pues hacer un electro después de cada 6 meses más o menos para asegurarse de que no existe ninguna actividad anormal, ¿no? Entonces, pues esa es la parte, la idea de esas imágenes, ¿no? Entonces, ¿qué son los fármacos antiepilépticos? Pues van a ser los fármacos que sean capaces de bloquear el potencial de acción. Y nos queda claro, si un potencial de acción, ya sea por sodio o calcio, genera el inicio de la actividad eléctrica, pues si yo bloqueo el potencial de acción, pues voy a bloquear la actividad de la neurona. Sé que se despolariza, se genera ese potencial de acción, llega a la terminal sináptica. Aquí en la terminal sináptica entra calcio. ¿Se acuerdan que era muy importante eso en fisio? En el botón sináptico entra calcio. Pues si se bloquea la entrada de calcio, pues ya no se va a liberar el neurotransmisor. Si esa inervación presináptica es por GABA y yo estimulo a GABA, pues va a inhibir a ese potencial de acción. Si la transmisión es por glutamato y yo bloqueo glutamato, pues también se va a inhibir la conducción de las señales, ¿no? Entonces, todas las sustancias que vayan a bloquear la generación de potencial de acción o la transmisión sináptica, pues va, en una persona que tiene una actividad normal, pues va a controlar la epilepsia, ¿no? Dice, los fármacos disponibles proporcionan un adecuado control en aproximadamente 2/3 de los pacientes. Esto, aunque ya hay nuevos, ¿verdad? Y esa es la razón, yo digo, una de las razones por las cuales hay muchos medicamentos. Siempre que en una enfermedad les digan muchos medicamentos, hay muchos medicamentos para esa enfermedad, en un libro de farmacología, es que por lo general, o sea, se debe a que, bueno, en este caso no podría decir, bueno, es que como son diferentes enfermedades de epilepsia, por eso han visto que se requieren medicamentos diferentes. Pero si el mecanismo subyacente es muy parecido, pues uno podría decir que los mismos fármacos debían, no debe haber tantos medicamentos, ¿no? Como muy pocos medicamentos, uno para las musculares, unos para las sensitivas y otro para los otros tipos de convulsiones, debería ser suficiente. Pero cuando hay tantos medicamentos es porque los que se están utilizando o no controlan a todas las enfermedades, a todos los pacientes, o tienen muchas reacciones adversas, ¿no? Ya vimos el caso de los barbitúricos para la ansiedad, sí son muy buenos, pero los deprimen demasiado, ¿no? Entonces ya no funcionan. Entonces, cuando vemos crisis convulsivas, vemos tantos medicamentos, dice, vamos a ver los prototipos, ajá, me pones más de 10, entonces, ¿cuáles son los prototipos, no? Pues me gustaría ponerles 4 nada más, o 5, pero en las guías donde se están viendo medicamentos, están estos medicamentos que entre primera y segunda opción, pues cuando menos que veamos los mecanismos de acción y las interacciones más importantes para que se aprendan lo más importante sobre esto, ¿de acuerdo? Si acaso como médico general, así pensando en médico general, en urgencias el uso de las benzodiazepinas para el control de crisis convulsiva es súper básico, sí, súper básico, ¿no? Porque en servicio social, sí, se tratan en una parte de consulta externa, pero también rotan en urgencias, como médico general. Entonces llega el paciente convulsionando y no sé qué hacer, pues está mal, ¿no? Pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que no? Y manejar la crisis, estabilizo vía aérea, y si tengo que luego agregarle, por ejemplo, impregnarlo con difenidramina, algún medicamento que yo le pueda dar inicialmente, y obviamente hay que estudiarlo, porque ¿por qué convulsionó? Ya le controlé la crisis convulsiva, pero ¿por qué? Es un problema de un tumor cerebral, hay que hacer una tomografía para ver si hay un tumor. Es un problema funcional, hay que hacer un electro. Entonces, obviamente, entre un tumor y una actividad anormal, fisiológica anormal, pues el manejo es diferente. Entonces, sí lo controlo con lo mismo, pero el manejo va a ser diferente. Entonces, yo lo detecto, lo veo y lo tengo que canalizar al sitio apropiado para que se establezca el diagnóstico. Y ahí es donde se va a definir el tratamiento farmacológico. Como médico general, probablemente cuando llegue a la consulta, pues le dicen, no, pues yo tengo epilepsia, voy con el neurólogo y me dio este medicamento y quiero saber, vengo para que me dé mi receta porque tengo cita entre 3 meses y ya se acabó mi medicamento, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo que darle el medicamento. ¿Qué medicamento le están dando? Pues uno de los que vamos a ver, ¿no? Y como médico, ¿qué debo de saber? Pues saber las reacciones adversas, preguntarle cómo está, si no tiene alguna alteración debido al medicamento. ¿De acuerdo? Ok. Entonces vamos a ver. Ah, bueno, y el hecho de que sean 2/3, le decía, es que
no todos los pacientes se controlan desgraciadamente, por eso se están buscando otros fármacos. Y en el video mencionan algo sobre la cirugía, ¿no? Yo del tiempo que he estado en el seguro, recuerdo al menos 2 pacientes que tuvieron que pasar a cirugía para el tratamiento definitivo, ¿no? Y por lo general los mandan a México, no se hace aquí en Mérida esa cirugía. Y eran pacientes, no, creo que, por ejemplo, como pediatra, lo que he visto, o sea, todas las enfermedades de los hijos obviamente causan estrés, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las que son los más agudos, y precisamente por ser agudos y no tener el background del saber que tu hijo está enfermo, que causa mucha desesperación, es dificultad para respirar y epilepsia, crisis convulsivas. O sea, ¿por qué mi hijo que te está ahogando, que no puede respirar, que tiene, o mi hijo que de repente pierde la clase de conciencia y se empieza a mover y a convulsionar? Es muy, muy desesperante para los papás, ¿no? No quiere decir, por ejemplo, de leucemia no los preocupe, pero como que tienen el problema, tienen fiebre, tienen alteraciones, les muestran análisis de sangre, los pasan con el hematólogo, les empiezan a decir hay que buscar causas de cáncer, y de repente le dices, sabe que sí tiene, pero al niño lo ven más o menos estable, ¿no? Empieza el tratamiento, entonces tiene un proceso para ir manejando la noticia de una enfermedad así, ¿no? Pero si de previo tu hijo es feliz y contento y de repente se cae convulsionando, es muy desesperante, ¿no? Entonces, a veces, obviamente, entre médicos o internos y todo, cuando no tienen hijos, por lo general son un poquito más insensibles. No digo que todos, ¿no? Pero hay que considerar cuando uno tiene hijos, ya la sensibilidad cambia, ¿no? Entonces, hay que considerar a los pacientes que tienen ese problema, ¿no? Bueno, les digo, y esta persona que pasó a cirugía, me acuerdo que sí que el paciente convulsionaba así muy frecuente, le daban medicamentos, y yo entraba y veía a la mamá tranquila, ¿no? Y me decía, no, doctor, ya está mejor. Antes convulsionaba 30, 40 veces al día, ahorita ya convulsiona entre 5 y 10 veces, ya mejoró. Y yo veía, ¿cómo que está tranquila, no? Pues porque al ser crónico, ya 5 convulsiones, 10 convulsiones era para ella, es un día bueno para su hijo. Entonces, imagínate la calidad de vida, ¿no? Entonces, por eso ya, cuando sucede eso, pues hay que llevarlo a otro manejo, ¿no? Entonces, de los mecanismos generales que ya los mencionamos, hablan de bloqueo de canales iónicos, ¿se acuerdan? O potencial de acción, pues se bloquea sodio y calcio. Aquí no tengo una figurita, pues puede hacer una terminal que va a estimular esta fibra. Ustedes ven una imagen donde hay una emisión presináptica donde libera GABA, y el GABA inhibe esa neurona, ¿no? Pero también podríamos pensar que esa neurona libera GABA, ¿sí? Y si aumenta la transmisión, pues va a aumentar la liberación de una sustancia inhibidora y va a inhibir la actividad, ¿no? Y la otra es que pensamos ahora que esa neurona es una neurona excitadora que libera glutamato y que se pueda inhibir o se pueda bloquear la acción de glutamato, ¿no? Estas son, pues en general, las formas o los mecanismos de acción. Por eso les decía, hagan un cuadrito de fármacos que bloquean canales iónicos principalmente, ¿no? Fármacos que aumentan la transmisión GABAérgica. Bueno, glutamatérgicas, aquí mencionan nada más 2, pero podrían unirlo, ustedes lo deciden si es que desean hacerlo, ¿no? Ok, entonces aquí es donde hay más, ¿no? Fármacos que van a hacer su acción principalmente sobre canales iónicos dependientes de voltaje, ¿no? La fenitoína o la difenilantoína, esta es de las que más se han utilizado, tiene reacciones adversas, se usa, pero menos, ¿no? La carbamazepina, y ahí está la Oscarba también. La lamotrigina, ¿cuál decía? Hay como cuadros ya para cuando vean terapéutica, cuál usar en cada crisis. Pues la lamotrigina es una importante. La etrosucimida ya hay, no es la única, pero era así como la clásica para crisis convulsivas de crisis de ausencia, ¿no? La gabapentina. Vean, vamos a ver otras GABA, ¿no? La tiagabina, por ejemplo, ¿no? Pero esta gabapentina, está relacionada con canales iónicos. ¿Se acuerdan? Sí, por el nombre pensaría yo en GABA, pero aquí vamos a ver, está en el grupo de principalmente mecanismos de acción principales sobre canales iónicos, ¿no? Entonces, de la fenitoína dice, a concentraciones plasmáticas terapéuticas, su principal efecto es el bloqueo de los canales de sodio. O sea, si yo doy el medicamento y se controlan convulsiones y el nivel de sangre es adecuado, pues se va a presentar el control. Entonces aquí en esta figura hablan de frecuencia de crisis convulsiva en una mujer en relación a
a la concentración plasmática de la fenilidontoína, ¿no? Y, ¿se acuerdan? Ya vimos a la lidocaína como bloqueador de canales de sodio como anestésico local, ¿no? La fenitoína también es un anestésico local. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos de lidocaína, ¿se acuerdan? Dijimos, bloquea los canales de sodio, principalmente de estado inactivo ya, ¿no? Uno también expresión que sea el activo, ¿no? Aquí dice principalmente sodios abiertos o inactivados. ¿Qué quiere decir? Que están abiertos, están funcionando, están dejando de pasar sodio o lo acaban de hacer, pero mucho menos en reposo, ¿sí? Entonces, como dice, con mayor eficacia, igual con la que decía la lidocaína, se une a los canales de calcio, a los canales de sodio, en los tres estados de los canales, ¿no? En reposo, activo e inactivo, pero principalmente estados abiertos o inactivos. Si es una persona que está despolarizando, que tiene actividad eléctrica, obviamente esos canales de sodio están pasando frecuentemente a estado activo e inactivo, y eso hace que sean mucho más sensibles, ¿no? Esos que están siendo activados, despolarizados de manera más frecuente que lo debería ser, para que en ellos actúen la fenitoína, ¿sí? Y siempre cuando menciono la lidocaína, hago la referencia a fenitoína, y digo, llama la atención que la fenitoína que bloquea canales de sodio es un antiepiléptico. Pero cuando vemos lidocaína, dijimos que la lidocaína puede producir crisis convulsivas. ¿Se acuerdan? ¿Por qué se explicaba que la lidocaína puede producir crisis convulsivas siendo bloqueador de canales de sodio? ¿Alguien se acuerda? Dice, depende de la sensibilidad de las neuronas, ¿sí? Entonces, en el cerebro, dice, principalmente hay neuronas excitadoras e inhibidoras, ¿sí? Entonces, quiere decir que si bloquea canales de sodio y convulsiona con la lidocaína, quiere decir que las neuronas GABAérgicas deben ser más sensibles a la lidocaína. Bloquea las neuronas GABAérgicas y entonces prevalece la acción excitadora, y eso podría explicar la crisis convulsiva, ¿no? En este caso, fenitoína, si se puede dar, obviamente no estamos hablando de una persona que no tiene crisis convulsivas y le doy lidocaína como anestésico, y por eso se bloquean las GABAérgicas. Aquí estoy hablando de una persona que tiene crisis convulsivas, que tiene una parte del cerebro donde sus células están despolarizándose anormalmente, y por lo tanto, cuando doy lidocaína, pues se bloquean esos, por este hecho de que se unen con mayor eficacia para los canales abiertos e inactivos. ¿De acuerdo? Entonces aquí ponen la concentración mínima efectiva, y me llama la atención aquí, vean, episodios convulsivos como que se controla, y después vean aquí, cuando baja el nivel, se presentan crisis convulsivas. Esto en clínica, este dato que está acá, aunque es una mujer nada más, el reporte de una persona, esto es importante desde el punto de vista práctico. Persona, imagínense, presentan crisis convulsivas, es todo un choque en la vida de la persona, ¿no? Estoy convulsionando, tomo un medicamento y de repente me apego a mi tratamiento y tiene un buen control. Pero como va pasando el tiempo, se les digo que son mínimo 2 años de tratamiento, como va pasando el tiempo, 3, 4 meses, y sobre todo, por ejemplo, como mencionan también, ¿no? Que muchas personas no siguen el tratamiento por las reacciones adversas. Pero vamos a suponer que no tiene tantas reacciones adversas, le está yendo bien al paciente. Ya viene 6 meses tomando el medicamento. Y si está bien controlado, las personas empiezan a decir, oye, pero si lo estoy tomando bien, si yo me siento bien, empiezan a dudar en cuanto al diagnóstico, ¿no? ¿Por qué voy a estar tomando un medicamento para llevar una vida normal si yo estoy bien? ¿Sí? No tienen la fractura, no tienen la herida abierta, ni tienen fiebre, simplemente ya regresaron a su vida de antes normal, ¿no? Que les fue bien al paciente. Y entonces lo dejan de tomar. Y cuando lo dejan de tomar, presentan crisis convulsivas y regresan al hospital. Entonces, una de las preguntas obligadas a un paciente que es epiléptico, conocido, y que llega al hospital ya convulsionando, es preguntarle, casi, ¿desde cuándo no toma sus medicamentos? ¿Cuánto tiempo tiene que no los toma? Y si ya les dicen, no, doctor, hace una semana, hace un mes, ¿sí?
Entonces ya saben cuál es la causa, ya tienen diagnóstico de epilepsia porque lo estaban viendo, ya saben por qué convulsiona ahorita y lo que hay que reimpregnar con medicamento y reiniciar el tratamiento otra vez. ¿Sí? Otras veces, también hay que verlo, hay que saberlo también, hay eventos que aunque estén tomando sus medicamentos puedan desencadenar un cuadro, ¿no? Por ejemplo, si hay una infección agregada, como que descontrola al paciente y puede presentar cuadros, aunque esté tomando bien sus medicamentos. Esto que les acabo de decir, de que vigilar que se apeguen al tratamiento para estar pendientes y seguros de que lo están recibiendo, para diagnosticar si el paciente tiene una buena dosis, pero esta vez convulsionó porque tiene un evento, una infección, por ejemplo, le quitó el control de la enfermedad, o saber si lo que le estoy dando, la dosis que le estoy dando, llega a niveles terapéuticos o no le estoy dando, si tiene reacciones adversas sobre todo, ¿no? Que el nivel del medicamento sea muy alto, más de lo normal, hace obligatorio a esos pacientes medirle los niveles séricos de los anticonvulsivantes, ¿no? Sobre todo porque va a ser algo crónico, ¿no? O sea, no se le voy a dar, vamos, paracetamol a un paciente, no le mides, ¿no? Pero ese paciente que es crónico, parte del seguimiento, eso lo va a ver el neurólogo, el internista, es solicitar los controles, niveles séricos para ajustar y ver qué está pasando, si está normal, si lo está recibiendo bien y todo, ¿no? Pero digamos así, sin ser neurólogos, llega convulsionando por esto, por lo general, aquí vean, bajó la concentración mínima efectiva del medicamento. No estoy diciendo que en esa señora sea, pero una de las causas es porque lo dejó de tomar. Bueno, entonces, recordar esta gráfica es importante, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades farmacocinéticas de la fenitoína? Pues es un ácido débil, vamos a ver de ácido y cuál es la base, ¿no? En este caso hablan de un ácido débil, de baja hidrosolubilidad. Entonces, ¿se acuerdan de ácido débil? Un ácido se absorbe mejor en un medio base y una base en un medio básico, ¿no? Pensando en absorción, pues yo quiero que el medio sea de acuerdo al tipo de fármaco que es, ¿no? Si es un medio ácido, obviamente dice la absorción en el intestino va a ser lenta y variable porque sabemos que el ácido, la fenitoína, que es un ácido débil, cuando pasa a un medio alcalino, pues la forma que va a tener carga va a ser mucho mayor y por lo tanto va a haber menor cantidad de fármaco que pueda atravesar. Si se atraviesa, si se absorbe, porque sabemos que hay una parte del fármaco que no va a tener carga y va a poder absorberse, ¿no? Por vía intramuscular precipita y se absorbe lentamente. Y esto de que, vamos, ¿por qué es importante este dato así aislado de IM fenitoína? Cuando están convulsionados los pacientes, ya sabemos, es benzodiazepinas y con eso lo controlan. Algunas veces tienes que impregnarlo, cuando el paciente está grave tienes que impregnarlo, pues tienes que canalizarlo y por lo general puedes lograr una vía intravenosa y darle fenitoína, ¿no? Por lo general pasa. Pero la pregunta es, ¿no le podría dar fenitoína por vía intramuscular? Porque no lo puedo canalizar y está convulsionando, por ejemplo, ¿no? Pues no se ha controlado con la fenitoína, pues hay que llevarlo, inclusive repetir la dosis de las benzodiazepinas, inclusive llevarlo a coma barbitúrico, que es el manejo para el estado epiléptico, ¿no? El estado epiléptico lo definen como un paciente que está convulsionando por más de 5 minutos, o que de entre convulsión y convulsión no recupera el estado de conciencia, ¿sí? Entonces a ese paciente requiere un manejo más agresivo que inclusive llega hasta el uso de los barbitúricos que hemos mencionado que tienen muchas reacciones adversas y casi menos se usa. Pero en esos casos todavía van a haber el uso de tiopetal como barbitúrico para manejar a esos pacientes. Entonces aquí IM precipita y se absorbe lentamente. Entonces pues vamos a ver, hay medicamentos, ¿no? Como la fenitoína, que eso se pueden absorber bien por vía intramuscular, ¿no? Es la importancia de ¿no? Se une a proteína plasmática en un 90%, es muy liposoluble, pensando en un fármaco que va a actuar sobre el sistema nervioso central, pues es adecuado que sea liposoluble y atraviesa bien la barrera hematocefálica, ¿no? Como no ha saturado su metabolismo, su vida media del plasma en promedio 24 horas, ¿no? Cuando no se ha saturado. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eliminación, de cinética eliminación, ¿no? De orden cero, de primer orden, si es de orden cero está saturado, ¿no? En este caso, cuando no se ha saturado, pues va a poder alcanzarse concentraciones adecuadas, ¿no? Antes de que empiece a aumentar su concentración porque ya no se puede eliminar.
Pero vean, en esta podemos ver, hablan de la concentración de fenitoína en función de la dosis. Y uno podría decir que si aumento la dosis, la concentración sérica fuera lineal, ¿no? Eso sería de esa manera. Pero aquí vemos que la concentración sérica aumenta en forma exponencial, ¿no? Entonces, dice, metabolizados principalmente en la fase 1 de metabolismo, ¿no? Por las enzimas C. Sus metabolitos son inactivos. Y aquí ya pensando en mi cuadrito, voy a ver cuáles tienen metabolitos activos y cuáles tienen sus metabolitos son inactivos. Es algo que me permite recordar fácilmente en un cuadro, ¿no? Ahora, si su metabolismo se satura al aumentar la dosis, ¿no? Entonces, si yo estoy aumentando la dosis, llega un momento que la concentración se eleva ya en forma exponencial, es lo que se está metabolizando, ya no se puede metabolizar de la misma velocidad y por eso la concentración empieza a aumentar, ¿no? Entonces, lo que dice, si se satura, pues ya sabemos que es cinética de orden cero, ¿no? Si se aumenta, se satura el sistema, tiene cinética de emisión de orden cero, porque ya la capacidad de metabolizarlo está sobrepasado por la cantidad de fármaco, entonces la vida media del fármaco aumenta, y si yo no lo sé y sigo tomando el medicamento a la dosis indicada, pues aunque yo tome la dosis correcta, pues mi nivel en sangre va a aumentar y el riesgo de reacciones adversas va a aumentar. Okay. Y me hablan de reacciones adversas y la clasifican entre A, B o C, ¿no? Entonces, va a actuar, bloquear canales de sodio, ¿no? Entonces, todos los datos que sean sobre el sistema nervioso central, pues se puede pensar que es bloqueo de canales de sodio en otros sitios, ¿no? O sea, visión doble y nistagmos, ¿te acuerdas? Movimientos anormales en los ojos, pues va a ser por alteraciones del bloqueo de canales de sodio. Si bloquea canales de sodio en vez de cerebelo, pues también va a producir la ataxia, la sedación y cambios mentales, dicen, cuando la concentración está por arriba de 160. O sea, ¿se acuerdan? Antes se decía como en de 40 más o menos en la dosis, 40 milimolares como la concentración mínima efectiva. Quiere decir que cuando están tomando fenitoína y tienen dosis correctas, no tienen por qué tener sedación, ni todo, ni estado, ni ataxia, ¿no? Entonces esto sirve, la importancia de esto sirve, pensando como médico general, es que si el paciente está tomando fenidantoína y va por su control, su medicamento, para que le sueltan la receta, y le dice, pues solamente me siento mareado, siento que no puedo caminar bien, ¿no? Ven que tienen nistagmos, les habla de que doctor, a veces veo doble, antes no me pasaba, o dice que tiene problemas de sedación, que se está durmiendo mucho y todo, pues hacerle sospechar que la concentración, no tienen el nivel sérico, pero hacer pensar que la concentración está elevada y requiere un ajuste, ¿sí? Dice hipotensión y arritmias, como, ¿se acuerdan? Como la lidocaína, que producía colapso cardiovascular y ageusia ocasional, ¿no? Las por el uso crónico de la fenitoína, ¿no? Esta así como que es una reacción adversa así de las clásicas, pregunta de examen así clásico, fenitoína, hiperplasia gingival. Ya casi no se usa, pero bueno, algunas veces sí podían verlo y había que vigilar la hiperplasia gingival, la anemia megaloblástica, es anemia donde el tamaño de los glóbulos rojos, ya saben, ¿no? Es mayor y se piensa que eso sea por déficit de ácido fólico. Entonces, pues, habrá que estar pendientes del paciente en cuanto si te piden como control una biometría hemática, pues ver que el tamaño de los glóbulos rojos sean adecuados y saber que se le puede dar ácido fólico para contrarrestar ese efecto. Hirsutismo, ¿se acuerdan de ellos? En donde normalmente no existe, y osteomalacia por anomalías de metabolismo de la vitamina D, ¿no? ¿Se acuerdan del raquitismo y osteomalacia? ¿Se acuerdan de osteomalacia más en niños, ¿no? Los B, ¿se acuerdan? Los B, los bizarros, ¿no? O sea, los que no tienen que ver con el mecanismo de acción, por lo general son reacciones inmunológicas, pues la fiebre, que le a citocinas, disminución de la formación de los granulocitos, el exantema maculopapular, como reacciones, dice, hipersensibilidad inmediata, ¿no? Entonces puede presentarse esos efectos adversos bueno, lo dice como efectos tóxicos porque, aunque yo lo digo la dosis adecuada, si los niveles en sangre son elevados, entonces ya se dice que ya son niveles tóxicos, ¿no? Pensando que estoy usando la dosis correcta. Esta reacción adversa no es exclusiva de la fenitoína, hay otros anticonvulsivantes, por ejemplo, los han mencionado a las sulfas, que también podrían presentar este síndrome que es muy, muy aparatoso, ¿no? Es
síndrome de Stevens-Johnson. El síndrome de Stevens-Johnson es una enfermedad, es una reacción digamos, se forman anticuerpos contra los células de la piel del epidermis, los queratocitos, y los empieza a destruir. Entonces, las manifestaciones son en piel y en mucosa. Y empieza como un exantema, como algún eritema, que es, o sea, como unas ronchitas que empiezan a nacer en el cuerpo, pero como no es una liberación de histamina y vasodilatación nada más, sino es destrucción de las células, empieza a haber lesiones más graves en la piel y tienen el aspecto, no sé si se fijan aquí, tiene como si fuera un paciente quemado. Entonces uno ve eso así y recuerda, así se ve la piel de un paciente que se quemó con agua, viento, que le cae los frijoles que alientan a los niños y le aparece una lesión así, con esa destrucción de la piel, es muy, muy doloroso. Y de hecho, por eso el libro menciona que se deben manejar como pacientes quemados. Aparte que pueden recibir, como son anticuerpos, se pueden recibir esteroides, pero el manejo del dolor, manejo del control de líquidos y prevención de infecciones agregadas a la piel. Como recordarán, el primer mecanismo de defensa es la piel, ¿no? Pues si se pierde la piel, pues entonces ya hay riesgo de infecciones. Y digamos que el extremo bueno, afecta piel y las mucosas. El paciente va a tener mucosa, en la mucosa, en la boca, en la nariz, en el ano, va a tener alteraciones de la mucosa. Y el extremo de este Stevens-Johnson es la necrosis epidérmica tóxica. La diferencia está en la extensión. Dice, por lo general, cuando hay extensión de la piel del menos del 10%, es una síndrome de Stevens-Johnson. Pero cuando ya rebasa el 30% del área superficie corporal afectada, se dice que es una necrosis epidérmica tóxica. Y hay unos que entre 10 y el 30, pues ya es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando vean un cuadro así, yo ya me digo, eso es tan aparatoso que cuando lo vean ya jamás se les va a olvidar. Ahorita como que el nombre es raro y todo, pero lo van a ver, desgraciadamente lo van a ver, y no se les olvida. Pues aquí es fenitoína, ¿no? Mecanismo de acción de la carva, dice, a las concentraciones plasmáticas terapéuticas, voy a decir, ¿no? Principalmente bloqueo de canales de sodio, o sea, carbamazepina, está hablando como la fenitoína. Entonces aquí nada más en esta gráfica, bueno, aquí se ve cómo los potenciales de acción ceden, con pulso, con carva, bloquean, despolarizan aquí y dejan de despolarizarse, aquí se mantiene, ¿no? Y aquí igual, ¿no? La frecuencia de descarga disminuye en presencia de carva que cuando no tienen carbamazepina, ¿no? Es lo que menciona la figura. Bueno, lidocaína ácido débil, ¿no? La carva, que es otro, bloquea canales de sodio, es una base débil. Usan la figura, esa figura la usamos en el curso de Farma General, ¿se acuerdan? Aquí tienen carva y si ponen omeprazol, ¿sí? Que es inhibidor de la bomba de protones, pues entonces la cantidad de carva que se absorbe, que llegan en sangre, va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque es una base débil. El problema de la carva lo tienen en el estómago. Si inhiben la bomba, aumenta el pH y eso permite que se absorba más o que mayor cantidad de carva pueda absorberse. Y en el intestino, pues tiene todo el pH alcalino, es una base y se va a absorber más, ¿no? Entonces, propiedades farmacocinéticas de la carva, dice, pues, una albúmina plasmática, antes era 90, ese es 80, muy liposoluble, que atraviesa como la fenitoína, se metaboliza por la sociedad de difusión mixta, ¿sí? Incluyendo su propio metabolismo. Esto de la oxidasa mixta, como la difenidantoína, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero aquí, el carva, como el fenobarbital, que habíamos visto y que lo ponen como ejemplo de inducción de metabolismo, pues la carva puede incrementar su propio metabolismo. Y la de otros fármacos, si aumenta su metabolismo, probablemente requiera ajustes de dosis porque los niveles terapéuticos vayan a ser menor y requiera con el tiempo ir ajustándole la dosis. Por eso van a ver que pacientes pueden tener fármacos, dosis de diferente, pero si ya tiene un seguimiento y fue necesario aumentar la dosis, pues es porque están ajustándola ¿por qué? Porque ya indujo su metabolismo y requieren mayor cantidad de medicamento. Vida media plasmática 15, bueno, fenitoínas como 24 horas. Su principal metabolito tiene actividad epiléptica intrínseca. ¿Se acuerdan? Difenidantoína no tenía actividad de metabolito con actividad y carva pues dice que sí tiene actividad, ¿no? Reacciones adversas tipo B, pues igual reacciones relacionadas con problemas inmunológicos, ¿no? Reacciones de idiosincrasia es más frecuente el eritema tóxico, eritematoso. ¿Se acuerdan? La definición de idiosincrasia de que responde a las personas por su propia idiosincrasia
que son, ahora ya se sabe, pues son problemas inmunológicos, ¿no? Entonces, el sistema cutáneo, ocasionalmente casos de anemia aplásica. ¿Cuál es el tipo de anemia que producía la difenhidroantoína? Megaloblástica. ¿Cuál? Megaloblástica. Megaloblástica, ¿no? Entonces, se dan cuenta, en un cuadrito, aquí veo anemia plástica, o sea, ahí no se producen glóbulos rojos. Y agranulocitosis, ¿no? Dice, efectos adversos tipo A de la carba, pues igual, como muy parecido a la DFH, ¿no? Que atraviesa bien la barrera, diplopía en nistagmos, ataxia, sedación y cambios mentales, ¿eh? Muy parecido a DFH. Aquí nada más le agregué esto de que carba induce su propio metabolismo y induce a todas esas CYPs, ¿no? Que producen. Importante, obviamente, la 3, ¿se acuerdan que era de las que están relacionadas con la mayoría de los fármacos que se utilizan? No quiere decir que la 2C, la 2D sean importantes también, pero la 3A son de las más importantes. Dice UDP, glucuronosil transferasa, también es otra de las enzimas que van a ser inducidas por la carba, ¿no? Ahorita van a ver por qué. Hablamos de la oscarba, pues es un profármaco, a diferencia de la carbamazepina. Lo menciono porque está entre los propuestos, ¿no? Que se reduce rápidamente al metabolito 10 monohidroxilo, o sea que es un profármaco que va a tener un metabolito activo, como la carbamazepina, ¿no? Responsable de su actividad anticonvulsiva. Este metabolito bloquea canales de sodio que se cree que modula los canales de calcio. Entonces, además de sodio, pues parece ser que también calcio, es un poquito más que carba. Aprobado para usarse en adultos y niños con convulsiones focales. Dice, es un inductor menos potente que el de 3 a 4 y de la UGT, que carbamazepina. Te lo pongo por el hecho de que, si bien con la oscarba, al inducir el metabolismo propio y de otros medicamentos, induce metabolismo de fármacos que yo requiero una dosis terapéutica, a la dosis que estoy dando debo tener un nivel terapéutico. Si está inducido el metabolismo, pues va a metabolizarlo más rápidamente y va a terminar su acción. Y eso sería un problema cuando se usan otros medicamentos. Y esta oscarba, al ser menos potente sobre 3 a 4, que es así como de las más frecuentes, pues uno podría decir, pues a lo mejor si el paciente está tomando otro medicamento que requiera el metabolismo de 3 a 4, pues darle mejor oscarba para que no se metabolice. ¿Cuáles son los fármacos metabolizados por el 3 a 4? Un montón de fármacos. Entonces habría que tener la lista y estar tomando mi medicamento mi paciente y que yo me ponga a checar y ver, ¿no? Cuáles de los que puedan ser metabolizados, ¿no? Efectos de eso, esto también lo mencionan tanto para la oscarba como la carbamazepina. Hiponatremia, dice, la hiponatremia limita su uso en población de edad avanzada. Esta hiponatremia, pues dice, no es muy frecuente, pero lo puede presentar. Y revisé un artículo allá que habla, reporte de un caso de paciente con que tiene hiponatremia por oscarmazepina, ¿no? Les voy a preguntar fácil a ustedes, ¿a qué creen que se deba? ¿A un aumento de la secreción de hormona antidiurética o a una disminución de la secreción de hormona antidiurética? Si tiene hiponatremia. A un aumento de su actividad. A un aumento de la actividad. Ahí se llama, produce una secreción inadecuada de hormona antidiurética. Al aumentar la hormona antidiurética, pues se evita que sea permeable el conducto, ¿no? Y por lo tanto el agua no se elimina, ¿no? ¿Sí? Y aumenta su actividad, jala más agua, más hormona antidiurética, se expresan más canales, jala más agua, y al tener más agua en el medio, pues disminuye la concentración de sodio, ¿no? Es la manera en la que se explica esto. Ok. La lamotrigina, que es de las que dicen que se usan para muchas de las crisis convulsivas, ¿no? Las concentraciones plasmáticas terapéuticas, su principal efecto es bloqueo de canales de sodio, dice. Y también dice, inhibe la liberación de ácido glutámico mediante el bloqueo de canales de calcio presináptico. ¿Se acuerdan? Por eso se enfatizaba que en el botón sináptico se requiere calcio para la liberación del neurotransmisor. Entonces aquí está una razón por la cual se insiste en ese punto. La lamotrigina bloquea sodio, ¿sí? Y bloquea calcio en las terminales presinápticas, ¿no?
Y de esa manera, pues, disminuye la liberación del ácido glutámico, que sabemos que es un excitador, un neurotransmisor excitador, ¿no? Los efectos adversos, dice exantema, cefalea, trastorno del sueño, ¿no? Ya lo menciona así como, ¿no? El tipo técnico es la motrigina, es como traumatismo cráneoencefálico, pues teletraumatismo, trastorno del sueño, perdón, cefalea y el exantema, ¿no? La motrigina. Y el mecanismo de acción de gabapentina dice bloquear los canales de calcio activados por voltaje que tiene la unidad alfa 2. Entonces aquí estamos, ¿se acuerdan que vimos la gabapentina? No, esta es la gabapentina, es la primera que vemos, gabapentina. Entonces bloquea canales de calcio. Entonces de feniletoína y carbamazepina a bloqueadores de canales de sodio, pasamos a la motrigina que bloquea canales de sodio y calcio, ¿no? Y estamos hablando de la gabapentina. Dice, bloquea canales de calcio activados por voltaje que tienen la unidad alfa 2 delta. ¿Se acuerdan también cuando hablamos de la lidocaína? Habían efectos por en los sitios de unión de alfa 1 o de alfa 2, ¿no? Este es la unión de canal alfa 2 con la unidad delta. Entonces, si bloquea canales de calcio del voltaje, pues entonces igual está hablando de que va a estar inhibiendo la entrada de calcio en la vesícula sináptica, y por lo tanto va a liberar menos neurotransmisor, ¿no? En ese caso sería un excitador. Dice, otro efecto que tiene, dice, aumenta la síntesis del GABA, promoviendo la actividad de la enzima glutamato descarboxilasa. Y por eso puse esta imagen, vean, porque, ok, sabemos que el glutamato es el principal neurotransmisor excitador, y el GABA es el principal neurotransmisor inhibidor. Entonces, de repente se me dicen que aumenta la síntesis del GABA, promoviendo la actividad de la enzima glutamato descarboxilasa. Si como veo la palabra glutamato, pienso en glutamato. Pero tengo que recordar esto, vean. El glutamato, del metabolismo del glutamato se produce el GABA. ¿Y cómo lo produce? Pues a través de esta descarboxilación. Por eso se le quitan un grupo carboxilo al glutamato y se forma GABA. Entonces las neuronas GABAérgicas tendrán esta enzima, la glutamato descarboxilasa, para formar GABA. Y las neuronas glutamatérgicas pues no tienen esta enzima y el producto final que lo que van a liberar es glutamato. Entonces por eso gabapentina dice bloquea canales de calcio activados por voltaje, ¿sí? Y aumenta la biosíntesis de GABA, promoviendo la actividad, aumenta la actividad de esta enzima para convertir más glutamato a GABA, y entonces al haber más GABA en las vesículas sinápticas, pues va a haber más GABA disponible para ser liberada. ¿Sí? Gabapentina dice, no se metaboliza, ya que se tiene dos acciones, calcio y sobre la enzima glutamato descarboxilasa, dice, tiene dos, y es de la última que estamos mencionando, dice, no se metaboliza ni induce enzimas hepáticas, no se une a proteínas de plasma, se excreta sin cambio renal, realmente no hay ninguna alteración, con que pasa por Juan por su casa, ¿no? Nadie en ese caso, y se elimina tal cual. Efectos adversos de la gabapentina, somnolencia, vértigo y ataxia. O sea, si te dan cuenta, son efectos a nivel del sistema nervioso, ¿no? Cefalea, temblor. Ok, esta creo que es la última que está en este grupo. Y vamos al descanso, ¿no? Ya me acordé de que hay que hacer descanso. De la toxicidad dice, en las neuronas talámicas, le decía, está relacionada con la fisiopatología de la crisis de ausencia, ¿no? En las neuronas talámicas, y por eso se pone como estas figuras, supuestamente reduce el disparo de las ráfagas, el tono, acción de las neuronas, cómo se despolariza más y cómo inhibe su despolarización, ¿no? Dice, las corrientes, tras reducir las corrientes de sodio que no se inactivan y las corrientes de potasio activadas por calcio. Dice, absorción intestinal incompleta, no se fija proteínas plasmáticas como la gabapentina, ¿no? Se metaboliza por completo, principalmente por hidroxilación, este sí se metabolizó. Efectos adversos, pues malestar gástrico, náuseas y vómitos. En toxicidad está hablando aquí a nivel del sistema tubo digestivo, ¿no? Antipiléticos cuya principal acción es el aumento de la transmisión GABA, ¿no? Entonces vamos a hacer el descanso que me pidieron, ¿les parece? Para tomar agua y Sí, tirar los pies, ¿sí? una pregunta, doctor. Sí, claro, claro.
Esa etosuximida no estaba en la guía. Esta también agregamos entonces. Sí, bueno, ¿cuándo puedo decir? No está en la guía. En la guía no, en el libro sí. Pero pues como no estaba en la guía, la verdad es que no leí. Sí, sí. A ver, permíteme, a ver. Sí, no está. Este, no está difícil. Donde voy, que, miren, hablando con los profesores, porque les he dicho, oigan, ¿saben qué? Hay que ver la manera, bibliografía, libros, clases, están bien, pero son otro libro y todo, ¿no? Pero dice, pero si están las presentaciones y ya está. Sí, pero tienes que ponerme referencias. Entonces, si está el medicamento, yo puedo decirles en que no. Pero si todos dicen no, sí, porque lo vimos, no sé qué, como es consenso de profesores, y está en la presentación, entonces ya me ponen encrucijados. Ok, nada más ponme la referencia. Si me pone la referencia, tendría que ser de los libros que están en la bibliografía. El concepto que está, por ejemplo, en el libro. ¿Sí? Entonces, pues no lo puedo bloquear. Entonces, yo digo, ya casi no se usa, y son de las cosas que les comentaba yo de las guías. Apréndanse nada más lo que dice el libro y esto les puede servir, ¿no? Pues para saber qué dice el mecanismo de acción y las reacciones adversas. Y no dice más de toxicidad, no es mucho, ¿no? Entonces yo diría, lean lo del libro y para mientras vamos definiendo con los profesores cuál sí, cuál no. Pero de los que están propuestos, ya ven que no son todos, pero todavía aún así creo que se requiere reducir un poco más, ¿no? Los fármacos. Entonces, nada más de toxicidad no es mucho, ¿no? Ya, apréndelo para que no vaya a ser que de repente digan, no, usted me dijo que no, ¿no? Porque te digo, si en el consenso me ganan como profesores, y son las únicas preguntas que tengo, las tengo que poner, ¿no? Entonces yo trato de moderarlo y espero que me hagan caso y que no me hagan un montón. ¿Sabe? Así que no, bueno, eh, ¿alguna otra pregunta o descansamos 10 minutos? Son 2:09, 2:19 nos volvemos a ver, ¿sale? Ok, gracias, Dale, doctor. dale, dale. Ok, doctor.
Muy bien, vamos a continuar. Ok, entonces, dice, antiepilépticos cuyo mecanismo de acción principal, pues enfatiza siempre en el principal, dosis terapéuticas, ¿no? Aquí será aumento de la transmisión GABAérgica inhibidora, ¿sí? Entonces, por eso, de alguna manera quería yo hacer la diferencia con la gabapentina, ¿no? Que aunque esa, al inhibir la dopamina descarboxilasa, pues hace que haya más dopamina para ser liberada, ¿no? Cuando se libera, eso va a ser. Eso va a tener que ver con el aumento de la transmisión GABAérgica, ¿sí? Entonces vamos a ver que está relacionada con lo mismo, ¿no? Pero bueno, aquí habla de dos grupos de fármacos que van a estar relacionados con GABA, que habíamos visto las benzodiazepinas, ¿no? Aquí están ejemplos de benzodiazepinas. Y el fenobarbital, obviamente igual, estaba como anticonvulsivante, pero ya por sus efectos adversos ya forman parte de la historia de los fármacos, pero les digo, como barbitúrico van a ver tiopental, van a ver que se puede usar un barbitúrico, entonces por eso pues no ha desaparecido como tal en la lista de los fármacos, ¿no? Y aquí le agregamos la tiagabina y la vigabatrina, ¿no? Entonces básicamente vamos a ver en este grupo estos dos. Supone que benzodiazepinas y fenobarbital, pues ya se vieron. Por eso creo que en este tema yo sugeriría dos cuadros. Uno, el que tiene que ver principalmente con canales iónicos, y el otro con la GABAérgica y la glutamatérgica. Van a ver estos dos y van a ver los otros dos que son relacionados con el glutamato, ¿no? A ver, vamos a ver. Ok, entonces benzo, fenobarbital, tiagabina y la vigabatrina. Del mecanismo de acción de la tiagabina, bloqueo reversible del transportador GAT1, ¿no? O sea, en teoría habla de se libera GABA y hay un transportador que va a hacer que regrese el GABA para que pueda ser disponible para ser otra vez liberado, ¿no? Si bloquea la recaptura, pues como los inhibidores de los antidepresivos, ¿no? Bloquean la recaptura del GABA, tanto por las células presinápticas como las células gliales, pues entonces va a haber un aumento de los niveles de GABA en la industria sináptica y eso va a aumentar la transmisión GABAérgica en la membrana postsináptica. ¿Sí? Entonces ya vamos viendo las diferencias de mecanismo de acción con la vigabatrina y la tiagabina, ¿no? Y la gabapentina, ¿no? Farmacocinética, dice unión a proteínas plasmáticas muy grande, no produce inhibición o inducción enzimática en el hígado. Y esto lo hacen hincapié por el hecho de la carbamazepina, del fenobarbital, que inducen su metabolismo. Y al inducir su metabolismo, pues hay que ajustar la dosis. Y bueno, ok, nada más ese medicamento, pero si tengo que darle otro medicamento que por el uso de esos medicamentos como la carba induce el metabolismo y eso va a afectar los niveles de los otros medicamentos, pues se vuelve un problema, ¿no? Entonces, el hecho de que la tiagabina no induzca el metabolismo, no inducción hepática, pues es como un punto bueno para la tiagabina, ¿no? Si tengo que utilizarla, ya no tengo que estar pensando que va a afectar el metabolismo de otros. Metabolizado en el hígado y excretado en heces y en orina, ¿no? De la vigabatrina, ¿sí? ¿Cuánto mecanismo de acción? Básicamente, dice, ¿no? ¿Recuerdan? La tiagabina, transportador. La vigabatrina, inhibidor irreversible, la otra era reversible, ¿no? Ese es irreversible de la aminotransferasa de GABA. Esa aminotransferasa de GABA va a convertir a este metabolismo, va a metabolizar el GABA, por decirlo así, ¿no? Va a dejar que funcione, a producirlo con esta sustancia que es succinil, esa adenosina, me parece. Es un compuesto del metabolismo del GABA. Entonces, si es inhibidor irreversible de esta enzima, pues entonces la vida media del GABA en las vesículas sinápticas aumenta y por lo tanto va a haber una mayor cantidad de GABA que pueda ser disponible para liberarse. Y aquí también dice, aumenta la disponibilidad del GABA, lo decía, ¿no? De la sinapsis y posiblemente inhiba el transportador de GABA, ¿no? Como la tiagabina, ¿no? También. Entonces eso igual al final inhibe su destrucción y aumentando su liberación, inhibe su recaptura, por lo tanto
va a haber más GABA en la hendidura sináptica. De la vigabatrina, dice su absorción intestinal es rápida, no posee metabolitos activos y se fija en grado mínimo a las proteínas, riñón, y por lo tanto dice las enfermedades renales incrementa su vida media, ¿no? Entonces, igual de vigabatrina, igual, hay que considerar este aspecto, ¿no? Todos los que se eliminen por vía renal siempre hay que considerar que puede afectar la vida media del fármaco, ¿no? Y en general, esto, vamos, cuando un paciente tiene nefrópata conocido, pues de alguna manera está bajo tratamiento por lo general del nefrólogo y ya tiene restringido. El problema está que cuando va a consultar con nosotros y nos dice, pues a mí me ve un nefrólogo y va a valorar por medicina general por algún problema, es cuando hay que tener cuidado de ver qué medicamento darlo. Podemos valorar si realmente es necesario y valorar cuál darlo, ¿no? Pero ya si parece crisis convulsivas, pues entonces se va a ajustar y dar el medicamento apropiado. Entonces, el hecho de saber tanto para problemas hepáticos como una renal siempre es, a ver, tiene problema, por lo general, como médicos van a ver que, a ver, no me acuerdo, déjame revisar ese medicamento y veo si se puede dar en este paciente o si lo puedo dar y puedo ajustar la dosis y entonces ya empiezan a dar el medicamento apropiado, ¿no? Y consejo, si tiene un problema renal y no saben si el medicamento afecta o no, pues simplemente no lo den, ¿de acuerdo? No decir, no, pues, ojalá y no, ¿no? Sino mejor no darlo, ¿no? Entonces, esto fue la tiagabina, la vigabatrina, ¿no? Antiepilépticos cuyo principal mecanismo de acción es el bloqueo de la transmisión glutamatérgica excitadora, ¿no? Entonces, aquí ponen una figura del glutamato y ya saben, hay receptores del glutamato ionotrópicos y metabotrópicos. Hemos oído de los MDA, que están relacionados, la relación con el MDA con los AMPA kainatos, que los MDA permiten la entrada de sodio y calcio, ¿verdad? Como sodio y potasio, ¿no? Y los AMPA están relacionados con solamente el sodio, sin el calcio, ¿no? Entonces, estos MDA están relacionados con calcio, que sabemos que van a activar enzimas, que van a poder mediar acciones a nivel de la célula, ¿no? Entonces, esos son los receptores glutamatéricos ionotrópicos. Luego hay unos receptores glutamatéricos metabotrópicos que están vinculados a la proteína G o a la proteína de la AMP cíclico, la proteína G inhibidora, ¿no? Y la proteína GQ, ¿no? Entonces, de estos, en la guía, hablando de la guía, ese sí me fijé, nada más el topiramato y el felbamato no está en la guía. Otra van a ver porque creo yo que el doctor Góngora lo pone, pero igual, ¿no? Si no está en la guía, no debería de ir la pregunta. Vamos, seré defensor de que no vaya, ¿de acuerdo? Mecanismo de acción del topiramato, pues bloquea las acciones excitadoras del glutamato sobre los receptores AMPA, ¿no? Estos que están asociados con el sodio y potasio, ¿no? No calcio. Bloquea canales de sodio dependientes de voltaje, o sea, además de estos receptores ionotrópicos, ¿no? Que es el canal, el receptor, como los receptores GABA, ¿no? Pero que es ese excitador, pues dice mecanismo de acción como único mecanismo de acción de ejemplo que hablan del topiramato, ¿no? Farmacocinética, se absorbe rápidamente, permite el metabolismo hepático, no induce ni inhibe su metabolismo, punto bueno para topiramato. Es que está principalmente en la orina, dice excreción plasmática aumenta en caso de insuficiencia renal o hepática. Sí, aquí habla de los dos, ¿no? Entonces, muy bueno, pero mucho más cuidado con pacientes que tengan problema hepático o renal, ¿no? Efectos adversos, dificultad del habla, nerviosismo, disminución del apetito, y eso condiciona pérdida de peso y aumento de convulsiones, ¿no? O sea, son de esas cosas paradójicas que habíamos que se pueden presentar a veces, ¿no? Del felbanato dice, se une al sitio de la glicina de los receptores NMDA, ¿sí? Entonces, AMPA es el topiramato que vamos a ver, ¿no? Pero bueno, hay otro que puede unirse a los NMDA que están relacionados con el calcio, ¿no? El felbamato. Se metaboliza en el hígado igual, vida media es incrementada en enfermedades hepáticas, porcentaje importante se excreta en la orina, reacciones adversas, anemia plástica. ¿Qué producía anemia plástica?
¿Fenitoína o carbamazepina? Caro. Carba, ¿verdad? Ahorita digo, yo siempre digo, ahorita como estamos viendo más o menos fácil recordarlo, pues estamos viendo las reacciones, pero les digo, hiciste el cuadrito, Salvador. Hepatitis grave, dice, se usa solo en casos refractarios, ¿no? O sea, están hablando de que, ¿se acuerdan? El mismo video menciona, la mayoría responden con un medicamento, otros requieren 2 medicamentos y un poquito tiene que ser cirugía, ¿no? Entonces, en el caso de, hablan de casos refractarios que no responden al tratamiento. He visto pacientes que usan no 2, 3 anticonvulsivantes, ¿no? Y con eso apenas se controlan, ¿no? Entonces, obviamente, casos refractarios quiere decir que no responden a los medicamentos usuales, ¿no? Son más resistentes y requieren usar medicamentos más, más con mayor potencia, ¿no? Y mayor afinidad de receptores. Ok, valproato es un caso así como que se sale del cuadrito, ¿no? Como que de dónde lo pongo, ¿no? Entonces, pues porque es muy bueno el valproato, dice. Bloquea canales de sodio dependientes de voltaje. Bloquea canales de sodio que no se inactivan y a los canales de potasio activados por calcio. Sodio, calcio, ¿no? De las neuronas talámicas, dice. Aumenta las concentraciones cerebrales de GABA por 2 mecanismos posibles. Aumentando la síntesis de GABA. Se aumenta la síntesis de GABA activada por la descarboxilasa de ácido glutámico, ¿no? ¿Se acuerdan qué producía esto? ¿Quién aumenta la actividad de la descarboxilasa del ácido glutámico? Era la gabapentina, ¿no? La gabapentina, ¿no? Exactamente. Pero como bloquea canales de calcio, pues lo tienen allá en el grupo de bloqueador de canales iónicos, ¿no? Disminuye el catabolismo del GABA inhibiendo la enzima GABA transaminasa. ¿Sí? ¿Quién hacía esto? La descarboxilación. La tiagabina, ¿se acuerdan? La primera que vimos fue tiagabina, que inhibe a la proteína que transporta el GABA. Es la primera, la tiagabina. Y la bigabatrina es la que inhibe la enzima que va a actuar sobre el GABA. ¿Sí? Que la GABA transaminasa. Esa GABA transaminasa es la que, digamos, que inactiva el GABA, lo convierte en SSA, dice. Entonces, si inhibe eso, pues entonces va a aumentar la cantidad de GABA en la vesícula porque se disminuye su catabolismo. Entonces, aumenta su síntesis, se produce más y se disminuye su destrucción del GABA. Al final está favoreciendo la cantidad de GABA que se puede liberar. Bloquea sodio y los canales de potasio te va por calcio en tálamo, ¿no? Entonces, como que tiene de 2 vías, no nada más de una. Entonces, se menciona aparte, ¿no? Bueno, esa está en la presentación del doctor Góngora. Dice, ácido valproico se absorbe bien después de dosis oral. Su disponibilidad es alta. En el libro mencionan el valproato en magnesio y el ácido valproico como la forma ácida y la forma básica, es decir, cuando está unida o no unida, ¿no? Entonces hay una presentación que tienen los dos, pero al final el ácido valproico pues, es un ácido, entonces va a depender si está en su forma ionizada o no ionizada, la que vaya a poder actuar, ¿no? Depuraciones lentas, se eliminan en la orina, inhibe su propio metabolismo y entonces, muchos lados, pero tiene como el valproato y el fenobarbital, ¿no? Dice, aquí está, dice, inhibe su propio metabolismo. El otro es estimula su metabolismo, ¿sí? Entonces, el hecho de que inhiba su propio metabolismo quiere decir que, al contrario, el ajuste a lo mejor va a tener que ser a la baja, porque si tiene su metabolismo, la dosis del fármaco va a ir cada vez mayor, ¿no? Al contrario de que con el carba y el fenobarbital que había que incrementar la dosis porque aumentar su metabolismo, en este caso disminuye, ¿no? Desplaza otros fármacos con afinidad por las proteínas plasmáticas como la fenitoína. ¿Se acuerdan? Decían 90% fenitoína, 80% carba. Pues los desplaza. ¿Cuál es el problema que desplaza la fenitoína? Si tengo que usar DFH ácido valproico, ¿cuál es el problema? Que el valproato desplaza a la fenitoína, desuniona la proteína plasmática. Es fármaco general. Riesgo de toxicidad, ¿no? Porque va a quedar más fármaco libre.
Exacto, ¿no? Entonces, mayor cantidad de fármaco unido. Es que si 90% tenía la proteína, quiere decir que de todo lo que tiene el paciente, 10% está libre. Y va a mediar su efecto terapéutico, va a ser el porcentaje del medicamento disponible para actuar, para ser eliminado, para ser metabolizado. Pero si se desplaza, pues sí, se va a metabolizar más rápidamente, pero en un momento determinado va a haber una mayor cantidad de fármaco libre y puede ser más riesgo de toxicidad por fenitoína. ¿Cuáles serían las reacciones adversas de la fenitoína a nivel central? Que dijimos que atraviesa bien la barrera hematocefálica. Los más frecuentes son a nivel central. ¿Cuál? Nistagmo y ataxia. Nistagmos, ataxia, muy bien. ¿Cuál más? Hiperplasia gingival igual, ¿no? Esa es un efecto crónico. Sí lo presenta, crónico sí. Pero antes de que presente hiperplasia, los efectos neurológicos, digamos que son los primeros que van a aparecer. Nistagmos, diplopía, ataxia. ¿Cuál otro? Otro que sucede cuando dosis terapéuticas, decía la presentación, arriba de 120 milimolar. Somnolencia y sedación. ¿Sí? Entonces, obviamente, aunque estén usando la dosis correcta, aumenta el riesgo de esto por el uso de ácido valproico. Pero ese Dios de los que yo creo que todavía prevalecen. ¿Sí? Y diferente, inhibe su propio metabolismo. Entonces, en un cuadrito, ahí sí lo va a tener que ver en mis dos hojas, porque en uno ve aumento y ese disminuye. ¿Sí? Efectos adversos del valproato, náuseas, dolor abdominal, agruras, igual otro con problemas a nivel cardiovascular, ¿no? Hepatotoxicidad, trombocitopenia. El riesgo mayor para los pacientes menores de 2 años, ¿no? Para el uso del valproato de magnesio. Ok, y este no está en la presentación, pero está en la guía, se utiliza, es el levetiracetam. Sería otro grupo de fármacos de modulación de la liberación sináptica a través de las acciones sobre la proteína vesicular sináptica SB2A. ¿No? Vesículas sinápticas SB2A. ¿no? Entonces, como prototipo ponen el levetiracetam. Está entre los nuevos anticonvulsivantes, está en las guías, ¿no? Dice, para el tratamiento conjunto, puse lo que dice el libro, dice, para el tratamiento conjunto de las convulsiones de inicio focal, mioclonías, tónico-clónicas generalizadas, primarias en adultos y en niños, dice. Demuestra una elevada afinidad por la proteína de la vesícula sináptica. Entonces aquí ponen vesículas sinápticas y hay una proteína en la vesícula sináptica que es el SB2A y a este se une y eso, a la unión, eso va a facilitar la liberación de pero aquí va a inhibir, perdón, sí, glutamato va a inhibir la liberación, ¿no? Al unirse a esta vesícula, a esta proteína de las vesículas. Se absorbe bien después de su administración oral y se excreta casi sin cambio en la orina, ¿no? Igual, buena absorción y otro que no se metaboliza. ¿Se acuerdan cuál no se metabolizaba ni se eliminaba? O sea, se eliminaba casi sin cambios. Gabapentina, ¿no? ¿Cuál? Gabapentina. ¿Gabapentina? Sí. Sí. ¿Alguien qué dice los demás? ¿Sí, gabapentina? Sí, doctor. No, sí. Sí. Vigabatrina. ¿Eh? ¿Cuál? ¿Es la vigabatrina? Sí. Yo ahorita, sinceramente, recuerdo, según yo, más voy a regresar, según recuerdo, que vean el dato, yo lo veo con la motrigina. Voy a regresar, a ver. Si no, lo estoy recordando, gabapentina, a ver. Ah, perfecto. Ya ustedes lo recordaron mejor que yo en gabapentina. Está yo confundido. Muy bien. Gabapentina. ¿Dónde me quedé? Así hago siempre, ¿eh? Te leo, reviso, me acuerdo, ya se me están muriendo. Hoy amanecí con menos neuronas que ayer. Así hago, lo reviso, veo, me pregunto, ¿no? Y así estoy preguntando con ustedes, me lo estoy recordando, para que a mí me sirve también para repasar, ¿no? También la curva del olvido igual se va para abajo, ¿no? Y esos temas, pues hace rato que no veo la parte de neuro, entonces tengo que estarlo estudiando junto con ustedes, esta parte. Pero ok, entonces,
¿Qué más? ¿Qué más para ver? Ahí está, ¿no? Si se examina bien, se volvió oral y se excreta casi sin cambio en la orina, lo que resulta en poca o ninguna interacción farmacológica, ¿no? Entonces, tiracetam. Puede causar alteraciones en el estado de ánimo y requerir una reducción de la dosis o un cambio del medicamento. O sea, puede haber alteraciones del estado de ánimo, ¿no? He visto otra que puede hacer esto. Ese es levetiracetam. Entonces, esos se dan cuenta son los que agregué. Y la oscarbazepina, ¿no? Que está mencionada nada más con que tiene menos, o sea, induce la enzima citocromo P450-3A mucho menos que la carbamazepina, ¿no? Y el levetiracetam. ¿Sí? Entonces, por eso les decía del cuadrito, porque yo leo y reviso esto y hay algunos, por ejemplo, para mí, o sea, obviamente el TFH, fenobarbital, diazepam, todos esos que decimos son de los clásicos y ya están desapareciendo. De alguna manera no es primera vez que los leo, ¿sí? Pero los nuevos para mí sí son nuevos y los estoy estudiando junto con ustedes. Y cuando veo toda la información digo, a ver cómo está, ¿no? Y por eso recuerdo lo de mis cuadritos. El fin de semana estuvo así terrible en el Seguro Social. No tuve tiempo de nada. Y me hubiese gustado hacer un cuadrito para que yo también tenga y les muestre, ¿no? Pero bueno, se los menciono y como siempre es una sugerencia y ustedes sabrán si creen que les puede funcionar o si tienen muy buena memoria y se lo pueden aprender todo, sí, excelente, ¿no? Pero yo sí tengo que tenerlo en un cuadro concentrado para fijarme, si no puedo meter en un cuadro toda la información, cuando menos sí los puntos así muy básicos y similitudes y diferencias sí me ayuda a un cuadro, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta o comentario? Yo tenía una Eh, pregunta A ver, sí. de referencia a, por ejemplo, una paciente que tiene epilepsia, quiere formar una familia. Es que estaba leyendo que los antiepilépticos están contraindicados en el embarazo. Entonces, si una paciente quiere tener hijos, es posible. O sea, Sí, sí, o sea, sí. Ahora, sí, o tú me dices, bueno, ¿cuáles serían los anticonvulsivantes? Y eso sí no está, como que sí, más de terapéutica, ¿no? ¿Cuáles serían los anticonvulsivantes que se dan durante el embarazo? Si te cuenta, en ninguna parte de esa presentación en el libro hablan, pero por supuesto que sí, sí, de hecho existe sí se puede dar, pero ahorita no te podría decir cuál es el medicamento. Por ejemplo, o sea, cuando viene a mi mente eso, piensa en otras cosas que tienen similitud, pero no tengo la respuesta a tu pregunta, porque, por ejemplo, mujer embarazada, diabética, no puede tomar hipoglucemiantes. Si se conserva con hipoglucemiantes, si se embaraza, tiene que se manejar con insulina durante el embarazo, ¿no? Pero ahorita no viene a mi mente, mujer que epiléptica, que si se embaraza, ¿qué medicamento debe tomar para su manejo de sus convulsiones, ¿no? Entonces, no sé, pero sí sé que sucede y sé que hay una respuesta, pero no me sé la respuesta a tu pregunta. Sí. Además, vamos a ver. ¿No? Dice, el cambio de fármacos andradas está codificado, salvo que existe un cuadro clínico. A ver. Aquí somos como en la introducción, ¿no? Dice, la gestación se de alto riesgo debido no solo por el riesgo de presentar crisis conocidas durante la niña, sino que por la mayor incidencia de resultados obstétricos desfavorables. El ácido valproico como de elección, pero aquí estaba hablando en general de tratamiento, ¿no? Ácido valproico en pacientes quizás, bloqueo de canales de sodio, bloqueo de los cocientes de calcio y de la función GABAérgica, ¿no?
malformaciones importantes. A ver, está hablando de las cosas que tiene aquí, habla de malformaciones, carbamazepina, anomalías del sistema nervioso, fenitoína. A ver si al final dice, porque creo que ahí está hablando de todas las reacciones adversas que tienen. En las mujeres epilépticas no tratadas, la frecuencia global de malformaciones congénitas oscila aproximadamente de 2.4 y en las tratadas del 6%. O sea, hacen referencia de aquí, no tratada con ningún anticonvulsivante. ¿Qué frecuencia hay de reacciones adversas? 2 a 4, ¿no? Si son tratadas, la frecuencia se aumenta el 6%, ¿no? O sea, 2% más. O sea, sí es más frecuente, ¿no? Y aquí en los últimos estudios señalan que la epilepsia per se no incrementa el riesgo de las malformaciones. O sea, por sí las crisis convulsivas. Todos son teratógenos y hoy en día hay datos que sugieren que algunos son más teratógenos que otros. A ver si recomiendan alguno. Una vez iniciada la gestación, no está justificado cambiar el tratamiento si es eficaz. O sea, a entender de que de 2 a 4 malformaciones, ¿no? Con el medicamento 6. O sea, como que el incremento sí es más frecuente, pero en base al estado de salud de la mamá, pues dicen, lo debe seguir. Si ya está controlado, debe seguir tomando el medicamento que tomaba, sabiendo que sí existe más riesgo de reacciones, pero es 6%, ¿no? Sí, es cierto, es más, pero no quiere decir que lo tomes y que seguro te vaya a dar. Y aquí dice, malformaciones más frecuentemente asociadas, según anomalías orofaciales, sistema cardiovascular, anomalías esqueléticas. O sea, de alguna manera, o sea, como que no están hablando de que si estás embarazada no puedes tener, ¿no? Sí. Se debe de realizar una correcta planificación del tratamiento antiepiléptico y asegurar el cumplimiento del mismo. O sea, correcta planificación de tratamiento, ¿eh? Si está con epilepsia y embarazó, debe seguir con el tratamiento. O sea, que hablan del hecho de, no porque se embarazó y puede tener riesgo, entonces mejor no tome, ¿no? Si está controlada y se embarazó, tiene que seguir. Obviamente, siempre la planificación familiar es un tema importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una mujer ya tiene 1, 2 hijos, le llaman, ¿cuántos hijos quiere tener más? No, yo nada más quiero tener 1, quiero tener 2. Entonces se dice, tiene paridad satisfecha, ¿no? Entonces, si padece de crisis convulsiva, está tomando un medicamento y existe el riesgo de que pueda embarazarse en el futuro, pero ya no quiere tener más hijos, entonces se le ofrece un tratamiento definitivo, ¿no? Y pues que siga con un tratamiento para la epilepsia. Aquí dice, de acuerdo a evidencia científica disponible, se recomienda que las mujeres epilépticas continúen la medicación antiepiléptica durante todo el embarazo, utilizando preferentemente un único fármaco de dosis mínima efectiva. O sea, oye, eso para, obviamente, disminuir ese riesgo, ¿no? Lo menos que tomes y en cantidad del número de fármacos y la dosis. Si existen opciones igualmente eficaces, debería de evitarse el ácido valproico a dosis altas. La politerapia debería evitarse en la medida de lo posible, pues porque aumenta más el riesgo, ¿no? Informar adecuadamente a la paciente sobre los potenciales efectos de las crisis o los fármacos antiepilépticos que pueden tener sobre el feto. Aborto, prematuridad, muerte fetal y retraso. O sea, hasta aquí donde lo que entiendo que te digo, no hay, si está embarazada, sigue con el tratamiento. No hay algo que podamos decir como lo que recordaba del embarazo con la diabética, ¿no? No des sus hipoglucemiantes, da la insulina. Aquí es, continúa con lo mínimo necesario. La frecuencia de malformaciones sí es más, pero no es mucho. Y ya es decisión de la mamá y de la pareja, ¿no? Saber si quieren embarazarse y tener ese riesgo, ¿no? Que aunque realmente no es mucho, pero bueno, hay que, digamos, informárselo, ¿no? Estamos hablando, si se dan cuenta, ese artículo habla de un artículo de materno-fetal en la parte de embarazos de alto riesgo, para el control de mujeres embarazadas de alto riesgo, ¿no? Pero bueno, está buena la pregunta, ¿no? Para saber en el futuro, cuando ustedes vean pacientes, pues ya sepan qué es lo que se recomienda, ¿no? En ese artículo. Y obviamente cuando vean ginecología, pues podrán
revisar y volver a ver cuando lleguen qué es lo que se sugiere, ¿no? Por lo menos aparentemente ahorita se sugiere eso, ¿no? Seguir con el tratamiento. Pero si ven, en el libro nosotros no mencionamos nada de eso porque como que es una introducción con las cosas más generales, ¿no? De los anticonvulsivantes. Ese punto me parece interesante, deberíamos de mencionarlo, ¿no? Pero me parece bien. Qué bueno que se hizo la pregunta. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? ¿O otro Doctor, comentario? ¿Sí? La evaluación del tema de hoy creo que no se abrió, porque Sí. la mañana cuando revisamos decía que las preguntas no fueran agregadas. Sí. Creo que Carlos me mandó un mensaje y decía yo que ayer estaba así, no podía hacerlo. Hoy ya lo activé y como yo no lo activé a tiempo, puse que ya debe estar abierto ahorita y se debe cerrar hasta mañana. Aunque no tenemos clase mañana, lo puse hasta mañana a las 12, ¿no? O sea que tienen todo el tiempo del día de hoy y mañana hasta las 12 para poder contestarlo. Y ya me da chance ahorita programa la del miércoles y jueves. ¿Vale? El otro punto, hoy hubo reunión con los profesores de fisiopatología y pues están definiendo sobre las preguntas, porque hay preguntas que ya le llamamos declaraciones